Voy a dedicar esta clase, mini clase, a la introducción al tema de la representación política. Como saben, nuestro curso tiene un segundo apartado que se llama representación y participación. Y el argumento de fondo es que la participación política necesita cauces, necesita moldes, necesita formas, maneras para participar. Y quien proporciona estos cauces, moldes, maneras es justamente la representación política. Sin embargo, la representación política es un concepto que tiene una larga historia y esta es responsable de la modulación y hasta de la inversión de su significado. La representación es un concepto que posee carga histórica, descriptiva, normativa y evaluativa. De hecho, es un concepto oscuro y plural. Es un concepto central, sin duda, de la teoría política y su prestigio está asociado a la realidad de que está vinculada a nociones de democracia, libertad y de justicia. Y bueno, es un concepto que encarna aspectos variados y dispersos, pero sustantivos de la vida política. Existen varias definiciones de representación. Por ejemplo, Ángel Rivero, en el texto que ustedes tienen que revisar, distingue tres formas de definir la representación. Representación como portavoz, representación como semejanza física y representación simbólica. Ya saben, ¿no? Como portavoz es cuando una persona habla en nombre de otra y en ese sentido lo representa, ¿no? Los voceros en la política suelen desempeñar esa tarea. La idea de semejanza física es una idea asociada a algo que podemos llamar representación sociológica. Es decir, cuando intentamos reproducir la realidad como espejo en, digamos, categorías, conceptos, descripciones, números, ¿no? Es una realidad que está fuera, que no está exactamente al alcance de la mano. A través de mecanismos representativos intentamos capturarla, poseerla. El ejemplo típico de esto son las encuestas, ¿no? No podemos ir a preguntarle a todo mundo qué opina sobre tal fenómeno, X, Y fenómeno, pero sí podemos hacer una encuesta y a través de modulaciones estadísticas intentar atrapar y saber lo que el 100% de una población opina. Este sería un ejemplo de representación como semejanza física. Y la representación simbólica, pues eso, es muy simple. Una silla es una silla, pero una silla también puede representar al poder, es un símbolo de poder. La silla presidencial, la silla del águila, ¿no? Todo México puede estar encapsulado en un águila comiéndose una serpiente. Todo México puede estar encapsulado en una bandera ondeando en una plaza pública, una bandera tricolor, ¿no? Los símbolos que expresan toda una totalidad. Existe otro texto que está, cuando regresemos de este periodo de cuarentena, existe otra lectura que yo he dejado también ahí en mi carpeta de Giovanni Sartori, de su libro Elementos de Teoría Política, donde él también tiene un capitulito muy introductorio sobre la idea de la representación política. Y Sartori entiende que la representación puede ser entendida como mandato o delegación. En el fondo, si lo piensan, esta es una idea más bien jurídica de representación. Como representatividad, que en el fondo es exactamente lo mismo que la representación sociológica o física, ¿no? Porque expresa semejanza o similitud, y como responsabilidad, que sería, en la opinión de Sartori, la dimensión propiamente politológica de la representación. Representación como capacidad de responder que tendrían los gobernantes hacia sus gobernados, capacidad de respuesta. Otro autor italiano, Mauricio Cotta, plantea incluso hasta 5 formas de entender a la representación.
representación como cesión de autoridad, representación como responsabilidad, representación como espejo o reproducción de una determinada realidad, representación como vocación simbólica, representación como acción en interés de alguien. Como ven, estos tres autores discrepan en la forma como nos presentan las distintas dimensiones de la representación, pero todos nos demuestran que la representación tiene ciertas dimensiones, no una, sino varias, y que algunas de estas dimensiones los tres autores coinciden en admitir que forman parte de la representación, aunque no necesariamente todas. Así que, ¿cuál sería un balance de este conjunto de definiciones que muy rápidamente les he presentado? Bueno, la idea es que la representación, y específicamente la representación propiamente política, hace referencia a una situación dual y relacional. Presupone dos componentes, dos elementos, a un representado y un representante. Y de las distintas interpretaciones que expresan las distintas definiciones de las que les he estado comentando, en el centro de todas estas posibles interpretaciones se encuentra la naturaleza y el contenido de esta relación dual, ¿no? Es decir, ¿qué se representa? ¿Quién se representa? ¿Cómo se eligen a los representantes? ¿Cómo se comportan representantes y representados? Son los elementos que las distintas definiciones ofrecen modulaciones o respuestas parciales, complementarias, a esto que podríamos llamar la estructura interna de la representación política, en esto que estamos viendo que es su complejidad interna. Lo interesante de la representación política es que la podríamos encapsular en tres grandes rasgos. Es un principio de legitimidad, por eso está asociada a la idea de participación política y a la idea de democracia. Es una estructura institucional que está asociada a partidos políticos, parlamentos y cualquier otro diseño institucional para gobernar. Y es también una modalidad de comportamiento. El ciudadano se comporta de una determinada manera, el político profesional se comporta de otra determinada manera. Ambos tienen reglas diferentes para comportarse, pero digamos que estas reglas serían complementarias para el funcionamiento de un sistema representativo. Mauricio Cota ofrece una definición que la voy a leer literalmente, ¿no? Para intentar que todo este amplio panorama quede concentrado y no se difumine. Es cierto que la representación es un concepto polisémico, es decir, significa muchas cosas. Es cierto que la representación es un concepto complejo, como hemos visto, porque tiene distintas dimensiones, pero sí podemos encapsular todo esto en una definición razonablemente sintética. Para Mauricio Cota, la representación sería, en este sentido, una relación de carácter dual, como hemos dicho, estable, entre ciudadanos y gobernantes, por efecto de la cual los gobernantes están autorizados a gobernar en nombre y siguiendo los intereses de los primeros, los gobernados, los ciudadanos, y los gobernantes están sujetos a una responsabilidad política de sus propios comportamientos frente a los mismos ciudadanos por medios de mecanismos institucionales y electorales. Bueno, esta sería la definición de Mauricio Cota. Bueno, ¿qué más hay que decir sobre la representación? Hay una larguísima historia, ¿no? Hay que reconocer y afirmar que la representación la usamos en un contexto moderno, que incluso en el presente es un diseño institucional al que difícilmente podemos renunciar, y sin embargo la representación hunde sus raíces en un pasado medieval. La noción de representación es algo que nace en la época medieval y que transita a lo largo de los siglos hasta el presente, adaptándose, modificándose, sufriendo mutaciones, transformaciones, adaptaciones, como decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El autor que discutimos en clase, el textito de Ángel Rivero,
Si ustedes ven en ese texto, Ángel Rivero hace o destaca el contraste entre la representación medieval, cuya esencia es la de ser un mecanismo de negociación y de representación de intereses de la nobleza frente a el monarca, y la representación moderna, que no es tanto un mecanismo de negociación, sino que de hecho es una relación simbólica entre un gobernante y su nación. Entonces los acentos cambian y la textura de lo que se entiende por representación también cambia. Otro politólogo famoso, importantísimo, Giovanni Sartori, al hablar de representación, él destaca un concepto: el rechazo o el repudio al mandato imperativo, que para Sartori constituye el rasgo distintivo de la representación moderna. El rechazo al mandato imperativo lo vamos a explicar más adelante. De hecho, hay otro concepto donde lo explico mejor, que se los haré llegar en su momento. Pero el rechazo al mandato imperativo es que, aunque un representante, un diputado, un senador, un gobernante recibe un mandato del pueblo, una vez que está instalado en su cargo, por el periodo determinado en el que va a cumplir su mandato representativo, goza de autonomía. Es decir, puede tomar decisiones sin consultar a su base, a su circunscripción electoral. Esto es rechazar el mandato imperativo. Afirmar el mandato imperativo sería que los gobernantes no tienen autonomía ni capacidad de decisión, y que en ese sentido cada decisión que tomen tendrían constantemente que estarlas consultando con sus representados, con su base electoral. La dimensión moderna de la representación no admite este principio, y da muchas razones por eso que veremos con mayor detalle en otro momento. De todas maneras, para Sartori, el rechazo al mandato imperativo es congruente con la concepción de que el representante no lo es, como decíamos, de una circunscripción, sino que lo es de algo mucho mayor, de una nación entera. El representante da vida y expresión a la voluntad de la nación. Bien, ¿cuáles serían las características y condiciones de los sistemas representativos? Sobre esto vamos a profundizar en sucesivas clases, así que aquí voy a ir muy rápido. Básicamente, cómo funciona el entramado completo de la representación política, pues siguiendo un conjunto de pasos. El primero, el pueblo elige libre y periódicamente un cuerpo de representantes. En segundo lugar, los representantes responden de forma responsable frente a los gobernados. Los gobernantes son agentes y delegados que siguen instrucciones, pero que sin embargo lo hacen con un elevado grado de autonomía. La representación presupone y establece que debe haber algún tipo de correspondencia o de sintonía entre el pueblo y el Estado. Y el pueblo debe participar de modo significativo en la formación de las decisiones políticas fundamentales. Y aquí habría entonces que empezar a discutir cuáles serían esos mecanismos para que el pueblo participara de manera significativa. Bien, de todos estos elementos hay uno que es muy central en cualquier teoría de la representación política moderna, y es el papel que juegan las elecciones dentro de todo el sistema y el entramado de la representación política. La pregunta es si las elecciones son una condición necesaria para la representación política. Para un autor como Sartori, sí lo es. No puede haber representación moderna, contemporánea, sin elecciones, sin apelar, sin utilizar, sin recurrir al recurso de las elecciones. Bien, las elecciones cumplen básicamente en este sentido dos funciones. Por una parte, legitiman a las personas que toman las decisiones. Y por otra parte, también acompañan la legitimidad de la elección de los que nos van a gobernar por un periodo determinado con el aval que los votantes dan a estos gobernantes, el aval que se le da el pueblo a el programa político de gobierno, a la oferta, a la promesa política que estos gobernantes hacen y razón por las cuales el pueblo los ha elegido. Bien,
Cuando la representación nace, era un mecanismo elitista. Hay un conjunto de elementos de la historia de la representación que vale la pena tomar en cuenta. La representación moderna, además de estar asociada al mecanismo electoral, como acabo de decir hace un instante, también está modulada por una institución que cuando la representación nació no existía y que de hecho es una institución relativamente joven y relativamente contemporánea. Esta institución es el partido político, o si ustedes prefieren en plural, los partidos políticos. Los partidos políticos llegaron a llenar un vacío, el vacío o la distancia que existe entre el representante y el representado. Los partidos llegaron a ubicarse en medio entre el representante y el representado y ello alteró radicalmente el significado y la función de la representación. ¿Por qué? Porque entonces ya la relación entre representante y representante que da cuerpo a la democracia quedó centrada en los partidos políticos. Estos se volvieron unos mediadores imprescindibles, irrenunciables. De hecho, la crisis de los partidos es la crisis de la representación. Y la falta de confianza hoy contemporánea que los ciudadanos aquejan respecto de los partidos y de los políticos profesionales justamente pone en crisis a todo el diseño institucional que sostiene la representación política. Pero esto es adelantarnos a discusiones ulteriores. Lo que hay que decir es que los partidos son necesarios porque hay un espectacular aumento de la comunidad política, porque la población adulta puede participar, así sea de forma periódica y llamémosle así un tanto superficial, que es el acudir a elecciones. Hay muchas formas de participar, hay formas más intensivas y profundas de participar, de que las personas se comprometan en la conducción de su comunidad política, pero la forma más extendida, la más accesible, la más al alcance de la mano es la participación electoral y para este tipo de participación los partidos son esenciales y fundamentales. Por otro lado, las sociedades de hoy no solamente tienen una comunidad política muy grande, sino que también se organizan no alrededor tanto del individuo o del ciudadano, sino alrededor de organizaciones. Y los partidos políticos son un tipo de organización que se dedica justamente a modular las interacciones entre las organizaciones. De hecho, pues, aunque el ciudadano es el soberano y el titular último de la soberanía, en realidad la política es una cuestión de organización. De modo que los partidos políticos son, por lo tanto, o han devenido, por lo tanto, en los principales actores políticos. Bueno, se está agotando el tiempo, así que solamente voy a enunciar rápidamente cuáles son los problemas que una teoría de la representación tiene que responder. Serían más o menos un conjunto de 5 problemas o 6 problemas. En primer lugar, la escala y el ámbito de la representación. La relación representativa está sometida a crecientes tensiones y por lo tanto también lo está el hilo que vincula a los representantes con sus presumibles o presuntos representados, ¿no? Existe una distancia entre representante y representado y esta distancia es muy difícil de acotar, de reducir, de salvar, ¿no? Entonces, no es lo mismo elegir a un alcalde que elegir a un presidente. No es lo mismo elegir a un diputado local que elegir a un diputado federal o a un diputado de alcance nacional, ¿no? Entonces, la escala y el ámbito de la representación es un tema incluso de dimensión técnica. El otro problema es quién está representado. Porque cuanto más numeroso se hace el electorado, más perdemos de vista quién está representado. ¿Qué se representa? ¿Intereses? ¿Opiniones? ¿Circunscripciones geográficas? ¿Qué se representa? Todo esto se representa, pero de distinta manera. Y esto supone establecer tensiones complejas de resolver y equilibrios difíciles de construir respecto a aquello que está representado.
Entonces, vamos a discutir sucesivamente quizás el problema o uno de los problemas más fundamentales, el cómo de la representación. El cómo consiste en el modo en el que un sistema representativo está construido y hecho funcionar. El cómo de la representación se entiende como un estilo de representación. En este sentido, el cómo de la representación depende de las orientaciones del rol del representante. Aquí nos introducimos en aspectos técnicos muy sustantivos y en este sentido el cómo de la representación, ya un aspecto técnico, se vincula al sistema electoral y al sistema de partidos, como comentábamos antes. Por ejemplo, un problema es el de cuál es la incidencia de la mediación partidista sobre los procesos representativos. Bien, lo dejo aquí, una primera introducción con una visión muy bien panorámica y superficial, y iremos sucesivamente profundizando en este complejo tema de la representación política. Gracias.